En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, y vamos a referirnos en concreto al capítulo 10 de la tercera y última parte, y el tema que aquí vamos a desarrollar se resume prácticamente en una frase que es la siguiente: la definición de civilización como una mutación de la barbarie. Habitualmente, normalmente, estamos acostumbrados a hablar de la civilización como un estadio de la organización humana, de la sociedad humana, como una forma de administrar la libertad entre los seres humanos que es diferente a la que ofrece la barbarie. Suponemos que en una sociedad bárbara las leyes no se cumplen, la convivencia no es posible en términos de igualdad, de equipolencia o de equivalencia, y sin embargo, cuando nos adentramos en el terreno de la civilización, descubrimos o confirmamos que muchas de las características de la vida bárbara se preservan en determinadas condiciones y en determinados contextos en la vida civilizada. En ese sentido, sí podría afirmarse que la civilización es una mutación de la barbarie, es una organización de la vida en condiciones de barbarie, pero dada en otro contexto, en un contexto mucho más sofisticado, pero incluso desde todos los puntos de vista, no simplemente en el aspecto económico-financiero, en el político, sino también incluso en el educativo. La civilización puede promover contenidos educativos propios de la barbarie en un contexto que se presenta como civilizado, aunque en el fondo sea una auténtica barbaridad. Esto solo se conoce por sus resultados, por las consecuencias que a lo largo de los años esta educación fracasada, porque se fundamenta en articulaciones bárbaras, puede conducirnos o puede proporcionarnos. Ahora bien, en este capítulo 10, en el que vamos a entrar inmediatamente a partir de la lectura de los textos de Rómulo Gallegos, insisto, vamos a plantearnos que la civilización es una mutación de la barbarie. La civilización es una barbarie llamada civilización en muchos aspectos, pero que para preservarse como civilización tiene que adoptar comportamientos bárbaros, comportamientos que son a veces incompatibles con lo que la civilización predica. Podríamos decir que la civilización también se resume en frases del tipo consejos vendo que para mí no tengo. Y aunque esto resulte muy sorprendente o muy incompatible con muchas formas de comportamiento supuestamente civilizados, es innegable que en la barbarie hay mucho de civilización y en la civilización hay también mucho de barbarie. Si nos centramos, insisto, en este capítulo titulado Entregando las obras, en este gerundio que nominalmente hace referencia a los resultados que saldan una forma de resolver problemas en el ámbito de la Venezuela de los llanos, donde una figura despótica, femenina y terrible como es Doña Bárbara impone la ley de la barbarie, como su nombre indica, como la hipotiposis que comunica la identidad de esta persona, Bárbara, Doña Bárbara, la barbarie, frente a Santos Luzardo, que representa la civilización. Sin embargo, Santos Luzardo se ve obligado a matar a una persona porque esta persona iba a matarlo a él. Esta persona, que se llama el brujeador, que es uno de los peones de Doña Bárbara, había concertado una cita con Santos Luzardo para dirimir un asunto, y este asunto se dirime simplemente a tiros. Y en ese punto la narración sugiere que Santos Luzardo ha matado al brujeador. Sin embargo, más adelante, la propia narración advertirá que al brujeador, a este peón de Doña Bárbara, lo ha matado un peón de Santos Luzardo. Si esto último se confirma, aunque la narración lo deja en un contexto un tanto ambiguo, la narración defiende a las élites del trabajo sucio que realiza la gente de clase más baja. En este punto, Doña Bárbara sería una novela muy elitista porque el crimen lo comete un miembro de la clase baja, mientras que el miembro de la clase alta, que sería Santos Luzardo, queda preservado de la comisión del crimen, pero se beneficia del resultado de ese asesinato.
de ese homicidio. De tal manera que resulta muy curioso esta pretensión por parte de la literatura hispanoamericana en muchos aspectos, incluyendo en este punto Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, de, lo diremos suciamente, salvarle el culo a la clase alta para poner siempre en manos de la clase baja la comisión del trabajo sucio, la ejecución del trabajo sucio, mientras que las clases altas siguen manteniendo el guante blanco en la administración de la libertad, de la riqueza y de la organización en general de la vida de los seres humanos. En este punto resulta, insisto, muy curioso que la mayor parte de la literatura posterior al siglo XVIII haya sido, con excepciones puntuales, una literatura que preserva siempre a las élites en una posición muy diferente y muy ajena al comportamiento de la clase baja. Téngase en cuenta que la clase baja en la literatura contemporánea, desde el siglo XVIII hasta hoy, ha sido protagonista de todos los vicios de la sociedad. Esto no significa que miembros de la clase alta no aparezcan retratados en obras literarias como protagonistas viciosos y de comportamientos degradados y degradantes, como ocurre por ejemplo en Valle Inclán. Pero una literatura como la de Cela, mismamente la de Cela, es una literatura muy elitista. Los personajes más degradados de la literatura de Cela pertenecen a la clase baja, empezando por Pascual Duarte, y los de Valle Inclán pertenecen a la clase baja, pero también a la clase alta e incluso a la clase dirigente, en muchísimos aspectos, desde la monarquía hasta los ministros del Estado, desde Tirano Banderas hasta la Corte de los Milagros o el Ruedo Ibérico. En una novela como La Regenta, las clases que salen peor paradas son las clases ociosas, que pertenecen más bien al estamento elitista, desde el clero hasta la nobleza inactiva, valga la redundancia, o hasta un pueblo que representaría una clase media absolutamente mezquina, como la que se almacena, por así decirlo, en el casino de Vetusta. Pero no podemos negar que la mayor parte de la literatura posterior a la Ilustración hereda de la Ilustración este prejuicio hacia las clases bajas y presenta siempre a las clases altas como preservadas de malas acciones, aunque son ellas las que se benefician de los resultados de estas malas acciones que ejecutan los miembros de las clases más bajas que trabajan para las clases más altas. El esclavo hace el trabajo sucio del amo. Esto fue algo que el Hegel de la fenomenología del espíritu no advirtió con la misma claridad, aunque hablar de claridad en Hegel es pedir peras al olmo, evidentemente, porque Hegel juega con la fascinación de lo incomprensible, incluso con la fascinación de lo que no tiene ningún sentido, para promover precisamente el ánimo de los ociosos que al no tener que trabajar al día siguiente se dedican a interpretar a Hegel. Esto está más claro que el agua. El caso es que en este capítulo, entregando las obras, se saldan una serie de hechos y el capítulo comienza cuando uno de los bobos que sirven a Doña Bárbara le informa de dónde están escondidas las llamadas plumas, la mercancía que Balbino Paiva robó después de asesinar a 2 personas y que oculta para vender en el mercado negro por más de 20.000 pesos venezolanos de la época. Doña Bárbara accede a esta información y, de hecho, este tonto que sirve a Doña Bárbara le dice: las plumas están en la mantica al pie de un paraguatán, de un determinado tipo de árbol, ahí están enterradas las plumas, ahí las enterró Balbino Paiva. Esta es una información que el centro de inteligencia que maneja Doña Bárbara conoce y de la cual información Doña Bárbara dispone. Doña Bárbara tiene su propia CIA, su propio CNI, su propio centro de inteligencia. Y entonces, este chivato, que se llama Juan Primito, le expone a Doña Bárbara cómo ha podido saber de esa información y le cuenta todos los detalles. Pero en ese momento, fíjense en el dramatismo de la escena, en el horizonte, casi como brotando de un poema lorquiano, de Córdoba, lejana y sola, llega la canción del jinete, y llega un jinete que traía una bestia arrebiatada a la suya. Arrebiatar una bestia a otra significa atar por el rabo. Pero atar por el rabo se ata por el rabo a las bestias, no se ata por el rabo a las personas, porque las personas no tienen rabo.
Entonces, una bestia arrebiatada a la suya quiere decir que trae el caballo de otra persona atado por el rabo al caballo propio. ¿Qué lleva el caballo de la otra persona en sus lomos? ¿A lomos? ¿Qué lleva? Pues lleva el cadáver de la otra persona, el cadáver del brujeador, uno de los peones de doña Bárbara, que tenía como misión encomendada asesinar a Santos Luzardo. Y ocurre al revés, que Santos Luzardo es quien supuestamente, teóricamente al menos, oficialmente al menos, asesina, mata, ejecuta el homicidio, llámese como se quiera, en términos jurídicos, de este personaje, del brujeador. Entonces, al tiempo que los perros salían también ladrando al encuentro de un jinete que traía una bestia arrebiatada a la suya, es decir, un caballo atado por el rabo del caballo propio. Y doña Bárbara pregunta, suponiendo que quien viene es Melquíades con el cuerpo muerto de Santos Luzardo, pregunta Melquíades, el brujeador, Melquíades, y le responde Santos Luzardo en la penumbra, en la sombra de la noche, no es Melquíades, respondió Santos Luzardo. Y deteniendo su caballo comenzó a desarmar el arrebiate, es decir, el caballo amarrado al suyo por el rabo, con la misma calma trágica con que trocadas las suertes lo hubiera hecho el brujeador. Es decir, aquí hay una relación de identidad entre el sicario de doña Bárbara y el propio Santos Luzardo que representa la civilización. Por eso digo que la civilización, para mantenerse como tal, es inevitable que necesite y que tenga que ejecutar procedimientos propios de la barbarie. Esto es muy característico de cualquier forma de civilización que conjura la barbarie como si fuera insoluble con ella, cuando en realidad, sin los procedimientos de la barbarie, la civilización no podría ni imponerse ni mantenerse. Y hoy suponemos que la forma más desarrollada y más solvente de civilización es la democracia. Doña Bárbara avanzó hasta reunírsele, es decir, hasta aproximarse a Santos Luzardo, y después de haber echado una rápida mirada al cadáver del espaldero, es decir, del peón servil, del peón que le servía de guardaespaldas a la propia doña Bárbara, que le cubría las espaldas del espaldero, como una planta que, como espaldera, cubre a una pared, como a cosa sin importancia, le fijó en aquel que sólo atendía la operación que ejecutaba en sus manos, es decir, se fijó en Santos Luzardo. Nótese lo que dice aquí el narrador, fíjense en esta declaración del narrador, qué importante es. Aquella mirada expresaba estupor y admiración a la vez. Doña Bárbara mira a Santos Luzardo y muestra hacia él estupor y admiración a la vez, simultáneamente. Esto es como tocar en música un acorde disonante. La nueva faz imprevista de la personalidad del hombre deseado, es decir, doña Bárbara se muere por el Santos Luzardo, o sea, se derrite por el Santos Luzardo, y sin embargo, contradictoriamente, sabe, advierte y es consciente de que Santos Luzardo representa todo lo contrario de lo que ella es. Santos Luzardo y ella son agua y aceite, pero ella es un aceite enamorada de ese agua. Ella es más aceite que agua, desde luego, y Santos Luzardo es bastante más agua que aceite. Es un tipo... El Santos Luzardo verdaderamente representa al hombre de aspecto muy idealista y muy irrealista y muy inconsistente. Es decir, Santos Luzardo es toda una fachada, pero en realidad... Bueno, y me dirán, bueno, ¿fue capaz de matar a un adversario? Parece ser que no es Santos Luzardo el que ha matado al brujeador, ha sido uno de los peones de Santos Luzardo, que fue el que, al proteger a Luzardo en el encuentro con el brujeador, le salvó la vida. Por lo tanto, Santos Luzardo en realidad es un héroe de cartón piedra, o sea, no es un trampantojo, es un simulacro. Lo cual quiere decir que la propia doña Bárbara está enamorada de un simulacro, está enamorada realmente de una figura que no es tan consistente como parece. Es decir, no es que Santos Luzardo sea un hombre demasiado perfecto, es que Santos Luzardo es la imagen irreal de un hombre inexistente, en muchos aspectos de los cuales doña Bárbara está enamorada. Entonces,
el problema de esta mujer, el problema de esta tía, el problema de doña Bárbara, es que nunca conoció a un tío que valiera la pena. Y Santos Luzardo es lo que más se aproxima a ese tipo de tío que ella busca. Pero en realidad, Santos Luzardo es un hombre de novela. Es un hombre de novela. Doña Bárbara es una mujer con un par, ¿no? Y una mujer con un par nunca se enamora de un hombre de novela. Jamás. Eso es imposible. Pero bueno, Rómulo Gallegos construye una novela que está bien construida. En eso no hay nada que objetar. Pero la tía que vamos, se pone con él, la nueva faz imprevista de la personalidad del hombre deseado. La personalidad del hombre deseado es lo que fascina a una mujer como doña Bárbara. El problema es que este hombre a doña Bárbara no le hace caso. Resolvía y mezclaba en un solo sentimiento monstruoso todo lo que ella pudiera tener de amor y de anhelos de bien. Es decir, ella es consciente de que su moral, su ética, su manera de organizar el mundo es absolutamente incompatible con la que representa Santos Luzardo, pero sin embargo a él le gusta. A pesar de todo, le gusta. Es como si la serpiente del paraíso se hubiera enamorado de Adán y Eva le sobrara por completo. Es como si hubiera buscado la perdición de Eva para quedarse con Adán, en definitiva, ¿no? Esa es la cuestión. Aquí Eva es Marisela, la propia hija de doña Bárbara. Y entonces a partir de ese momento, doña Bárbara cambia por completo su estrategia y le dice a Santos Luzardo, le dice una mentira, le dice: yo sabía que usted vendría a traerlo, a traer a Melquíades, murmuró. Y Santos Luzardo se lo toma a mal todo, porque es que Santos Luzardo se lo toma todo a mal, es decir, siempre interpreta en el peor sentido posible lo que le dice doña Bárbara. No necesariamente acierta, porque lo odia a doña Bárbara, pero tampoco se equivoca mucho. Y entonces Santos Luzardo considera que, vuelve bruscamente la cabeza y considera que la explicación es la siguiente. Acababa de explicarse el tortuoso designio de la mujerona, la llama la mujerona, doña Bárbara. El narrador la llama la mujerona. Había querido deshacerse del espaldero, de Melquíades, el brujeador, de su peón, cómplice de sus crímenes, y lo había mandado a Rincón Hondo para que él, Santos Luzardo, le diese muerte. Lo había convertido pues a él, a Santos Luzardo, en un instrumento suyo, y ahora tenía la avilantez, el desdén, la soberbia, la altanería, de hacérselo comprender. Moralmente, ya él pertenecía a la gavilla de asesinos de la cacica del Arauca. Es decir, digamos que doña Bárbara lo había convertido a él en un instrumento más. Había reemplazado al brujeador, a Melquíades, por un sicario de alto standing, de alto nivel y de guante blanco, como sería el propio Luzardo. No cabe duda de que Santos Luzardo y doña Bárbara harían buena pareja si la barbarie y la civilización se pudieran sintetizar en una nueva proteína, pero eso no se da, porque Rómulo Gallegos en la novela se muestra completamente partidario de la civilización y repudia absolutamente todo lo que representa a doña Bárbara. Pero si la civilización y la barbarie pueden combinarse en una nueva proteína, ese sería el resultado de la alianza entre Santos Luzardo y doña Bárbara. Claro, ustedes pueden hacer una interpretación metafórica de esta novela. Puede haber una combinación en Venezuela entre la civilización y la barbarie. Bueno, la actualidad habla por sí misma. La actualidad siempre habla por sí misma, no necesita intérpretes. Los intérpretes son los parásitos de la realidad. Yo no diré que el periodismo es el parasitismo de la realidad. No diré que el periodismo sea el parásito de la realidad. Habría que preguntarse quiénes son los parásitos del periodismo, los espectadores, los lectores. Ese tipo de declaraciones no nos ayudan a comprender ni lo que es la realidad, ni lo que es la actualidad, ni lo que es el periodismo. Pero sí es cierto que la realidad habla por sí misma, habla por sí sola, y no necesita intérpretes que la deterioren, que la estropeen, o que la alteren o galvanicen. Lo que sí es cierto es que la Venezuela actual tiene una cita muy importante con una organización de la libertad que tal vez pueda mejorar en muchísimos aspectos determinadas condiciones de su pasado. Vamos a dejarlo así en el aire. Naturalmente cada persona tiene sus ideas sobre estas cuestiones, sobre estos asuntos,
y la solución no está simplemente en lo que diga una sola persona, o a veces ni siquiera lo que diga un grupo de personas es lo que determina el futuro de una solución política. Eso, en este punto, hay que ser no solo prudente, sino esencialmente sensato y muy racionalista, Pero fíjense ustedes que esta combinación entre lo que representa Doña Bárbara y lo que representa Santos Luzardo es una cita con la que hoy Venezuela también tiene que verse y a la que tiene que dar una respuesta, con la mediación de un Mr. Danger, es decir, de un gringo que interviene en la vida de Venezuela y que está representado por ese personaje, por William Danger, por Guillermo el Peligroso, que es otro de los personajes que aparece aquí en Doña Bárbara. No me lo invento, no piensen ustedes en personajes actuales de la política estadounidense, aunque sé que lo hacen y que lo podrán hacer naturalmente, pero una cosa es lo que dice la literatura y otra cosa es lo que sus pasiones de cada uno de ustedes les dictan a sus propios estímulos cerebrales. Eso ya es otra cuestión. Esta novela se publica en 1929 y no tiene nada que ver con Donaldo Trump. Es decir, Mr. Danger o Guillermo el Peligroso es un personaje que está en esta novela mucho antes de que el actual presidente de los Estados Unidos fuera conocido como tal. Otra cosa es lo que ustedes interpreten de esto, pero eso ya es responsabilidad suya, no de Rómulo Gallegos y ni mucho menos mía. En fin, el caso es que la reacción de Santos Luzardo es la de tirarle el caballo encima o la de arrojarle encima cualquier cosa para quitársela en medio, y sin embargo Doña Bárbara daría cualquier cosa por llevárselo no tanto a la cama, que sin duda, pero sí a su casa, sí convertirlo en el señor de su vida, en el señor de su casa. Doña Bárbara daría cualquier cosa realmente por tener a Santos Luzardo como aliado suyo en todos los aspectos, desde el tálamo nupcial hasta su vida cotidiana. Pero Santos Luzardo se va completamente, le da la espalda, y ella queda absorta mirando hacia donde ya se había hundido en la noche la sombra de Santos Luzardo. La bestia decidió encaminarse al caney sillero paso a paso, como para no seguir trágico, penduleante, las manos y las extremidades del cadáver, del brujeador. Es decir, Santos Luzardo se fue y el caballo que llevaba en su lomo el cadáver del brujeador se queda mirando para Doña Bárbara, esperando indicaciones, esperando instrucciones, lo cual es una interpretación totalmente animalizante de la propia Doña Bárbara, que está al nivel de las bestias, al nivel de los animales, para dialogar con ellas. Lo mismo les ocurre a los perros están en una actitud de público expectante, mirando para el caballo y sobre todo para Doña Bárbara, esperando indicaciones. Y no tardan inmediatamente en aparecer el resto de los peones, la peonada restante de Doña Bárbara. ¿Pero qué hace Doña Bárbara? Pues Doña Bárbara, ¿qué hace? Pues hace lo siguiente: Doña Bárbara continúa inmóvil mirando para el aire cuyo hueco dejó Santos Luzardo. Doña Bárbara continuó inmóvil, pero ya había desaparecido de su rostro aquel aire de estupor y de admiración con que se quedara mirando a Luzardo, y ahora su frente ceñuda denunciaba un sombrío trabajo del pensamiento. ¿Qué es lo que trama ahora mismo Doña Bárbara? Pues no trama nada bueno. Doña Bárbara quiere blanquear su pasado y quiere ir deshaciéndose de el lastre que ha convertido su vida en la historia de un crimen interminable. Ella ha perdido de alguna manera matones como los hermanos Mondragón, los llamados Mondragones, que eran 3 sicarios a sueldo. Uno de ellos murió, los otros están ajusticiados. Ha perdido a Balbino Paiva porque ya ha caído en desgracia como ejecutor de un crimen, como ladrón de las plumas. Ha perdido al brujeador, cuyo cuerpo le trae muerto Santos Luzardo. Y Doña Bárbara trata siempre de hacer creer al público que la rodea
que ella ha sido la artífice de los acontecimientos con los que se encuentra, cuando esos acontecimientos se han gestionado por sí mismos, son fruto del azar. Pero doña Bárbara trata siempre de gestionar el resultado del azar, como si hubiera sido la causalidad generada por ella misma, por sí misma, por ella. Y eso no es así exactamente, pero es lo que hace creer. Había resultado lo que más conviniera a sus designios. Ella trataba de interpretar los hechos como si fuera el resultado de lo más conveniente a sus designios. No porque aquella solución fuese en realidad la que ella hubiese perseguido, al menos inicialmente, pues en este, como en casi todos sus planes, no hubo sino simple provocación impulsiva de un resultado cualquiera. Golpe a salga lo que saliere, para ponerle término a una situación complicada. Pero como siempre le acontecía, en presencia del resultado fortuito, se engañaba a sí misma, diciéndose que así lo había previsto ella y que aquello era lo que ella buscaba. Es decir, que además se engaña a sí misma, es un autoengaño retrospectivo. Es decir, ella pretende A, pero el resultado es B, y entonces dice que eso es lo que ella había planificado, lo que ella había propuesto. Esto ocurre prácticamente con todo tipo de políticos. El éxito de la política consiste simplemente en reinterpretar el presente como si fuera el resultado de un plan previsto. Cuando el presente es positivo y cuando no, lo negativo del presente se disfraza de positivo y ya está, que para eso hay publicidad. El caso es que cierto era que ahora tenía en sus manos la de Santos Luzardo, pues con acusarlo de haber dado muerte a Melquíades y con poner en juego un poco de su ascendente sobre jueces y autoridades de la región, bastábale para arruinarlo y llevarlo a un presidio. Pero eso doña Bárbara no lo quiere hacer, porque doña Bárbara está enamorada de Santos Luzardo y no va a hacer nada que perjudique a Santos Luzardo. De tal manera que lo que hace doña Bárbara es acusar del crimen de Melquíades a Balbino Paiva, aprovechando que Balbino Paiva va a desenterrar las plumas donde las había escondido después de haberlas robado y después de haber asesinado a 2 personas que las portaban. De tal manera que hace unas pesquisas, unas indagaciones, ya totalmente fortuitas y gratuitas, y de pronto levantó los ojos y miró en derredor como si buscase a alguien, y dice: ¿dónde está Balbino? Esta pregunta, claramente cínica, es una acusación, es decir, dado que Balbino aquí no está, él ha sido el asesino de Melquíades. Aunque todos sabían que Balbino no estaba entre ellos, todas las miradas lo buscaron en el grupo con simultáneo movimiento maquinal, y luego, con una sospecha unánime, suscitada en los ánimos hostiles al mayordomo por aquella capciosa pregunta, cruzáronse las miradas que interrogaban: ¿habrá sido Balbino? Pues evidentemente esto es lo que se propone doña Bárbara. Y así doña Bárbara va limpiando su pasado y va prescindiendo de todos aquellos que han cometido una serie de crímenes para beneficiarla a ella, y ahora ella se desdice de todo aquello y prescinde, blanqueando su presente, de todos aquellos criminales. En ese momento doña Bárbara saca el as que tiene en la manga, disponiendo de la información que Juan Primito le había proporcionado al principio, cuando le dice: las plumas están en la mantica al pie de un paraguatán. Allí están enterradas las plumas. Y entonces doña Bárbara dice ante los demás que no lo saben: en la mantica al pie de un paraguatán están enterradas las plumas de garza del doctor Luzardo. Allí deben de estar Balbino desenterrándolas. Allí debe de estar Balbino desenterrándolas. Ándense allá, ligero, llévense 2 Winchester y tráiganme las plumas. Las plumas y al Balbino muerto, claro. Comprenden, es decir, es como Ricardo III cuando le dice a uno de sus ayudantes: mi hermano todavía vive, mirad qué más diré, ¿no? Es decir, cárguenselo, no vaya a ser que atente contra mis intereses ahora que ya soy rey de Inglaterra. Tráiganme las plumas, comprenden, las plumas y el Balbino muerto, y al Balbino emplumado, y enseguida a los demás: ya pueden levantar el cadáver, llévenselo a su casa y vélenlo allá. De tal manera que así termina este capítulo 10 de la tercera parte. Ya estamos aproximándonos al final, estamos llegando al final de doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, y claramente demuestra esta novela cómo la civilización es una mutación de la barbarie.
Pero no es la última mutación, sino que es una constante mutación, porque dentro de la civilización actúan constantemente los genes de la barbarie. Es decir, dentro de una sociedad que se identifica a sí misma como civilizada, están completamente galvanizados, completamente activos los genes y los ingredientes del mundo de la barbarie. Una civilización no se mantiene sin utilizar los procedimientos de la barbarie. Entre civilización y barbarie hay muchísimos rasgos comunes, y la mentalidad de la gente, psicológicamente hablando, se alimenta en muchísimos aspectos de componentes propios de las culturas bárbaras, desde el mito y las ideologías hasta las creencias religiosas más o menos sofisticadamente articuladas. Esto es algo a lo que ninguna civilización puede renunciar. La vida del ser humano, incluso en la más amplia, alta y desarrollada civilización, no puede rescindir el contrato con la barbarie, no puede prescindir nunca de los ingredientes de la barbarie. En la más sofisticada civilización hay componentes bárbaros gestionando la vida del ser humano. Esa idealización de la civilización como un mundo que ha logrado desterrar completamente a la barbarie es una completa ficción. Eso no existe en ninguna parte. Y la democracia, que cree ser uno de los estadios más desarrollados de la civilización, se olvida en muchísimas ocasiones de que sus fundamentos tienen en común con la barbarie mucho más de lo que la propia democracia sospecha. Y esta es una cuestión que la venda democrática no permite ver, no permite considerar ni tener en cuenta, pero eso es así. La civilización es una mutación de la barbarie, y es una mutación constante de la barbarie, porque la civilización se construye con los mismos elementos con los que se construye la barbarie, pero combinados de forma diferente. Lo único que distingue la civilización de la barbarie es la combinación de sus ingredientes, pero no la supresión de la sustancia fundamental, que sigue siendo humana, en un caso y en otro. Y el ser humano no es precisamente bueno por naturaleza. La naturaleza humana, genuinamente hablando, es la barbarie, y la civilización es una represión indudable de muchos aspectos de la vida bárbara, tal como advierte Freud, como advierte Nietzsche y como advierte Heidegger, cuando le conviene a cada uno de estos autores advertirlo, porque cuando no le conviene lo silencian completamente, como Heidegger silenció todos los aspectos bárbaros de la supuesta civilización nazi, o como Nietzsche silenciaba todos los supuestos aspectos bárbaros de la idea de Europa que él sostenía o defendía, o como Freud sofistica y maquilla todas las dimensiones bárbaras de una idea de inconsciente que trata de preservar en la inocencia más absoluta. Es decir, todas estas cuestiones no pueden derogarse de ninguna manera. La barbarie contamina incluso a quien pretende combatirla, porque para enfrentarse a la barbarie es necesario incurrir en ella, y es necesario adoptar propios comportamientos del mundo bárbaro. Es decir, Hitler tenía una horrenda frase en la que se resumía buena parte de la historia de la humanidad, que solo el terror puede vencer al terror. Claro, por ese camino, imagínense ustedes a dónde vamos, acabamos todos en una hoguera planetaria e intergaláctica. Eso es una monstruosidad completa. Es decir, solamente la civilización a veces llega a controlar la barbarie cuando renuncia a utilizar los procedimientos propios de la barbarie. Si se responde con violencia a la violencia, el límite de estos resultados es el nihilismo, es decir, la supresión de la vida humana en todos los aspectos. De tal manera que, claro, es muy discutible el uso que la civilización hace de muchos componentes propios de la barbarie. Sea como fuere, es cierto que la actuación de un personaje como Doña Bárbara tiene que ver con aprovecharse de los resultados desde el punto de vista de una reinterpretación donde lo único que prevalece es el autoengaño. Muchas figuras que ejercen el poder tratan de interpretar lo que ocurre no como algo que se les ha ido de las manos, sino como un autoengaño personal y colectivo, en virtud del cual el resultado de los hechos obedece a una planificación personal de estas élites, de estos grupos que gestionan o gobiernan una determinada sociedad o un determinado estado, cuando en realidad nada de esto es posible.
Se ha visto sobre todo en la historia de determinadas transiciones políticas, como la española, que se pone como ejemplo para la transición política de Venezuela, lo cual remite simplemente a la preservación de las élites de espaldas al pueblo para que, como se decía en El gato pardo, todo cambie para que todo siga igual. Pero es que la historia de la humanidad es un constante cambio para preservar a lo humano en sus condiciones esenciales y primigenias. Es decir, la violencia sigue ejerciéndose hoy del mismo modo que en los tiempos de los neandertales, pero organizada de forma diferente. O sea, lo único que ha cambiado en todo caso es la publicidad de la violencia, pero la violencia no ha desaparecido, se ha hecho más sofisticada, se ha civilizado el ejercicio de la violencia, pero los ingredientes de la civilización son los mismos ingredientes que la barbarie, pero comunicados, organizados, publicitados y maquillados de forma sustancialmente diferente. Nuestras democracias actuales no hacen un elogio de la violencia, sino que hacen simplemente un elogio del antiheroísmo. Y eso es lo que marca la gran distancia y la gran diferencia entre una sociedad que sin ser civilizada se cree civilizada y una barbarie que sin el maquillaje de la civilización se comporta igual que las civilizaciones más avanzadas.